Ya hablamos de FIWARE, hablamos de la arquitectura tecnológica y hoy día nos toca profundizar un poco en el corazón del mundo del IoT. Vamos a hablar de la gestión de contexto, específicamente de Orión. A mi lado se encuentra Nicolás Kicksteiner, desarrollador del Centro de Innovación y Desarrollo de Telefónica. Hola, Nicolás. Hola, Rodrigo. Como bien sabes, estoy tratando de resolver un problema y he llegado a esta fase que se llama Orión. Estoy tratando de resolver un problema energético que tengo con mi refrigerador. Perfecto. Mira, básicamente vamos a explicarlo en 3 pasos. Perfecto. Vamos a definir, primero, antes de hablar un poco de lo que es Orión, necesitamos definir un poco lo que es la gestión de contexto. Vamos a mencionar un poco de qué se trata. Después vamos a definir cómo funciona. Y más adelante, bueno, vamos a realizar ejercicios prácticos para que vayamos de alguna forma trabajando con el broker. ¿Te parece? Perfecto. Ok. ¿Y de qué hablamos cuando me dices gestión de contexto? Buena pregunta. Como aparece en esta lámina, primero debemos definir un poco el contexto donde estamos trabajando. Los sensores, si bien nos proveen información útil, realmente es útil cuando trabajamos bajo un contexto. ¿Qué quiere decir esto? Mira, acá en la lámina aparece un poco... Sí, estoy viendo un bus, una persona y una tienda. Correcto. ¿Qué es lo que queremos caracterizar acá? Primero, en el caso de un bus, queremos saber en qué ubicación está en ese momento, la cantidad de pasajeros y, bueno, otras 10.000 variables más que pueda tener en el bus. El caso de una tienda, nos interesa saber qué tienda es particularmente, el nombre de la franquicia, entre otros. Y eso pasaría a ser un poco el contexto donde estamos trabajando. Aparece también una persona acá. Y eso es gracias a los smartphones, de alguna forma. Nosotros también estamos sensorizados y de alguna forma... Igual entregamos información. Justamente. Entonces acá aparecen, bueno, nuestros atributos personales, pero también podemos saber nuestra ubicación y si nos estamos moviendo o no, etc. Entonces es muy relevante poder primero caracterizar esa información antes de pasar a la siguiente fase, que es guardar esa información. Perfecto. Entonces, pasando a la siguiente lámina, en el problema que tú señalabas, ¿qué es lo que queremos medir básicamente es el consumo eléctrico? Energético en este caso de mi refrigerador. Justamente. Entonces, acá aparecen, bueno, en la lámina se habla un poco de que necesitamos tener súper claro en el contexto que estamos almacenando la información y también definir un poco que nuestras fuentes de información pueden ser muchísimas, o sea, desde el mundo de los sensores, información de las redes sociales, por ejemplo, y así un millón de otros ejemplos. Por lo tanto, acá tenemos que hacer un esfuerzo un poco en abstraernos de la fuente de información y de alguna forma generalizarla. Ahí vamos a hablar un poco de lo que es entidades y atributos. Perfecto. Que es cómo trabaja el Context Broker. Si pasamos acá al siguiente paso, acá podemos señalar un ejemplo práctico de cómo ocupar el Context Broker. Bueno, primero mencionando que FIWARE trabaja bajo un estándar que se llama NGCI, que es un estándar que ocupa básicamente el Internet como comunicación. Nos permite de alguna forma realizar operaciones simples como lectura, actualización, creación de información usando las URL. ¿Y puedo borrar también? Sí, también se puede. Y eso lo ocupa gracias al estándar de HTTP, que es el estándar que está basado en Internet. O sea, todas las páginas web que tú ves, todo eso de alguna forma trabaja con ese protocolo, por lo tanto es bien estándar. Acá en el ejemplo aparece nuestra luminaria acá por un lado y alguien quiere obtener información de esa luminaria en ese contexto actual. Y por otro lado tenemos acá otra operación que es alguien que está actualizando la data de la luminaria. Por ejemplo, quizás la está prendiendo o la está apagando. Esto es súper relevante y permite de alguna forma colaborar y generalizar el modelo para trabajar con distintas aplicaciones. Bueno, como te hablaba un poco de entidades y atributos, acá hay como que vamos a ir un poco más al detalle de lo que significa. El Context Broker... Podríamos verlo con un ejemplo de repente. Sí, claro. En el mismo ejemplo de tu problema de consumo eléctrico, podemos definir que tenemos un sensor de consumo y lo podemos caracterizar como una entidad. Perfecto. Es importante señalar que tiene que tener un identificador único, idealmente, y un tipo, que podría ser, por ejemplo, variable eléctrica, potencia o algo que a ti te permita caracterizar ese sensor como un tipo. Y por otro lado, tú tienes atributos. Acá aparece una relación de unos a muchos en el lenguaje informático,
quiere decir básicamente que un sensor podría realizar distintos tipos de medidas. ¿Ya? Si hablamos del ejemplo de una estación meteorológica, podemos decir que una estación se compone de un sensor de temperatura, un sensor de humedad, la presión podría estar midiéndola, Claro. y cada eso sería un atributo desde el punto de vista del context broker. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Y toda esa información va llegando en este caso al centro como Orión. Justamente, Ok. que es donde se centraliza la información y después se va distribuyendo a otros módulos. Ya, Entonces perfecto. es muy importante tener claros estos conceptos. Ujú. Acá también aparece, bueno, lo que hablamos un poco de los estándares. HTTP y REST son estándares de la industria, obviamente, en la comunicación y el formato de la información. Aparece XML y también JSON. Nosotros particularmente vamos a trabajar con JSON, como aparece acá, para realizar comunicaciones y que el broker nos entienda. Ahora, pasando al siguiente tema, si lo miramos desde un punto de vista de arquitectura, podemos ver que por un lado el Context Broker posee productores de contexto, que podría ser información de sensores, información de personas, De teléfono. Ok. justamente, que ingresan a través del puerto 1026 al Context Broker, que es su puerto por defecto, se puede configurar otro. Y por otro lado tenemos consumidores de contexto, gente o aplicaciones que están interesadas en saber la información actual de estos sensores. Ok. Y acá se realizan queries o consultas. Y por último tenemos lo que es las suscripciones, que es una de las funcionalidades más importantes del Context Broker. No la vamos a ver en este módulo puntual, la vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con que el Context Broker, bajo ciertas reglas, él puede notificar, él puede realizar llamadas hacia afuera de alguna forma del sistema, notificando cambios en las lecturas del sensor, o a través de cierta medida de tiempo yo puedo especificar, por ejemplo, en tu problema, que cada 5 minutos te mande la lectura de consumo eléctrico. Ok, por ejemplo. perfecto. Entonces, ¿Y esos datos los puedo almacenar? buena pregunta. Acá aparece un repositorio, pero en el caso del Context Broker se almacena solamente la información actual. Eso es súper importante. Si queremos manejar la información histórica, vamos a ocupar otro componente que se llama Cygnus, que se conecta al Context Broker a través de las suscripciones. Bueno, eso es básicamente la arquitectura del Context Broker, a grosso modo. Me queda bastante claro y la verdad es que tiene como muchas complejidades también. Pero, ¿qué viene ahora? Ahora vamos a realizar ejercicios prácticos usando una herramienta que se llama Postman en el próximo submódulo para entender realmente y meter las manos, practicar con el Context Broker.